tantos grupos sectas que había, pero no convence mucho. En definitiva, no sabemos. La mayoría de las pruebas deponen en favor de que sí fue una cena pascual. Juan haría más bien una liturgización, una teologización. Y como no sabemos, los autores aclaran diciendo que Jesús actuó en el espíritu de la Pascua y en su contexto. O sea, no es un invento de la comunidad posterior. ¿Estamos? No es un invento posterior. Primero, preparar la Pascua son palabras de Jesús. Hacer la Pascua, celebrar la Pascua, comer la Pascua, sacrificar la Pascua. Pasja también era el cordero pascual. La misma palabra se usaba para el evento y para el corderito. Todos los relatos que a nosotros nos han llegado no nos llegan como crónicas de la muerte de Jesús, sino como teologización y liturgización de los relatos. ¿Por qué? Porque el rito reafirma las cosas. La repetición litúrgica hace que nos quede más en la cabeza las partes importantes. Cada uno acentuando algo diferente. Por ejemplo, para Pablo es la muerte de Jesús. En cierto modo parecido a lo de Juan, que es la inmolación del cordero. Marcos, la última cena para él es el llevar a cumplimiento la antigua Pascua y sustituirla. Para Lucas, donde Jesús les pasa las cosas a los otros, pero no dice que él comiera y bebiera, dice, hay una disociación con lo anterior y un puente en lo nuevo. A los cristianos no les interesaba la Pascua judía. Asociaron muy claramente eso que Jesús hizo con su muerte y resurrección. Eso es clarísimo y por lo tanto también tiene que ser para nosotros. Por más que sea en un contexto pascual, nosotros no es una continuación o mejora de la Pascua judía. Y nunca la misa es una repetición, ni una memoria, ni nada de la última cena. Todo, última cena como Ot, misa actual como Sicarón, hacen referencia a muerte y resurrección de Cristo. El evento pascual. Si no tienen claro eso, renuncien. Bien. Esto es lo importante a pensar. Sí. Perdón, es por eso que se hace referencia que en la Eucaristía se encuentra el Cristo total, incluso ya resucitado, no el Jesús de Nazaret, no el Jesús previo. Y aunque la expresión Cristo total hace referencia a nuestra ya unión con Cristo en la iglesia. El Cristo total es la iglesia. Ajá. El Cristo total es la iglesia. Pero siempre, todos los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, cuando recibimos cuerpo y sangre, las viejitas decían cuerpo, sangre, alma y divinidad, son modos de decir la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. No hay Eucaristía sin resurrección. No hay iglesia sin resurrección, no hay sacramento sin resurrección. Y es lo que sostiene, por acción del Espíritu, siempre el que podamos seguir celebrando y multiplicándola todo lo que haga falta. Bien. Las comidas de Jesús resucitado. Resulta que Jesús, se ve que le gustaba tanto morfar, que empezó a aparecerse en medio de comidas. Aún Emaús, que se aparece antes, no lo distinguen, pero después termina que se dan cuenta en la fracción del pan. Ojo al nombre. Jesús dice, se aparece estando a la mesa, estaban los discípulos a la mesa y se aparece. Jesús en Juan se aparece y les prepara el desayuno con pan y pescados. Pero ¿quién se aparece? El Señor, como dice Juan y Pedro se tira al agua. Es el Señor, el Kyrios. Por lo tanto, estas apariciones de Jesús están expresadas
expresadas como liturgias eucarísticas. Jesús parte el pan, todas las celebraciones partir el pan, no una parte como tenían los judíos, hay una presencia del resucitado. Ahí le di un montón de citas, que están sobre todo al final de los evangelios, porque claro, está resucitado. Por lo tanto, la presencia y la comida son dones del Jesús resucitado. El carácter cúltico. La palabra que se utiliza es sinesein, comer con, y simpiein, comer junto. Palabras que se van a utilizar para el banquete eucarístico. Están recontentos los apóstoles. La alegría del Señor, que no es repetición, por eso vuelvo al tema, no es repetición del banquete de despedida, por eso la última cena no es un banquete de despedida. El primer día de la semana suceden todas las apariciones de Jesús y las comidas de Jesús resucitado. Hay una unión, por lo tanto, entre Eucaristía y resurrección. El elemento definitivo, por lo tanto, será la experiencia del resucitado. Por lo tanto, la Eucaristía es epifanía y presencia permanente del resucitado. Bien, repito, es la resurrección lo que da la presencia real y permanente, y si no, sería solo un recuerdo que depende de nuestra psicología. La resurrección, Jesús que triunfa sobre ¿qué? La muerte, el tiempo y el mal, el demonio. Es una experiencia de perdón y de recepción, igual que Jesús terreno que perdonaba, pero ahora definitivo. Y hay una secuencia entre ver, comer y creer. Esta relación entre la resurrección y la Eucaristía se mantuvo viva en los primeros siglos. Lamentablemente poco a poco se fue olvidando, cayendo en un fisicismo eucarístico, o sea, lo vamos a ver, es decir, cómo está Jesús en la hostia, materia, forma, bueno, etc. Debido a la influencia del dualismo neoplatónico y luego a la del nominalismo, donde solo era real lo material y el signo sacramento no tenía consistencia ontológica, sino que era solo referencial. ¿Se acuerdan que cuando vimos sacramento en general le decimos, produce lo que está significando, hace real lo que significa, no es una referencia externa como un semáforo verde? Podés pasar. Bien, esto es importante unir estas tres cosas. Vamos a dejar acá porque estarán deseosos de que deje acá, ¿verdad? Bien. En principio, dulces míos, como tan importante es Eucaristía, y yo quiero que ustedes me escuchen y entiendan las explicaciones, los próximos encuentros los vamos a seguir haciendo por Meet. El viernes que viene yo lo iba a dar iba a mandar alguna tarea, algo así, porque me iba a ir a un retiro, pero como no me voy nada a un retiro, porque por COVID y esas cosas no viene el predicador, no sé, voy a estar aquí con ustedes. Donde nosotros vamos a ver los 4 relatos de la cena, y Juan 13. Y vamos a hacer un comparativo ahí, en lo que yo les mandé. Son como 36 páginas más 5, las últimas 5, es esto, una sinopsis en griego de los relatos de institución de la Eucaristía. Y los vamos a ir leyendo. Tiene la explicación abajo en castellano, ¿no? Porque es interlineal. Entonces, vamos a ir viendo cómo coinciden o no las palabras
Va a ser breve, no es que me voy a dedicar mucho, pero me gusta que después lo tengan y lo lean y lo revisen, ¿eh? Cómo se repiten las palabras en los distintos relatos, más allá de sus diferencias, y por lo tanto hablamos de una tradición en común, de algo muy fuerte que los cristianos recordaban que les habían transmitido los apóstoles. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? Padre, con respecto al libro de Basurco, más o menos, ¿por qué página llegó hoy? Hoy llegué lo venía siguiendo, pero después me perdí. Hoy hoy llegué hasta la página 54. Gracias. Vamos a ver el resto después. Padre. Y yes. A mí no me quedó muy claro, ya digo la parte, las cosas que había en contra con la Pascua, que decía se pide una amnistía a Barrabás que era concebida con antelación, en la Pascua estaba pedida la conversión. Claro, sí. Claro, porque si pedían la amnistía a Barrabás para que el salvado, el amnistiado participara en la Pascua, la última cena fue antes de que Jesús lo arrestaran y que pidieran la libertad de Barrabás. Por lo tanto, la última cena fue antes de la Pascua. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Eso es lo que... En el libro, en la página 46, tienen otro sinopsis entre la llamada fuente palestinense de Mateo Marco y la fuente antioquena de Lucas Pablo, sobre cómo se relacionan los relatos entre sí. Y lo que ya expliqué, está en la página 49, que 10 proposiciones sobre la cena del Señor y su contexto pascual. Bien. Por las dudas, aclaramos, a ver, esperen que tengo muchos apuntes a la vez. Ustedes verán, como les dije, principalmente ¿dónde estás? Acá. El libro de Basurco dice todo, pero un poquito mejor explicado, los gestos, las palabras, el sentido pascual de la última cena, está en el libro de Gesteira Garza. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un libro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace uno cuando lee un libro? Un libro cualquiera de estos libros de textos, así. ¿Qué hace uno? Deberíamos ir a hacer la suma. Se lee el índice. Ajá, ¿y qué más? La introducción del libro. Aparte. ¿Buscan en el diccionario palabras que no conocen? Aparte de eso, ¿qué más hay que mirar? Si tiene alguna bibliografía para continuar la lectura. Exacto, mirar la bibliografía, las notas al pie de página, y cuando vemos, bueno, yo un poco sí lo sé, autores importantes, vemos esos autores, en qué otros autores han influido, para ver dónde más puedo buscar estas cosas. Y si yo tengo este libro de Basurco y este libro de Gesteira Garza, veo, miren, acá dice lo que Basurco dice brevemente, acá dice Eucaristía y Resurrección de Cristo. Entonces, del libro de Gesteira voy a tomar
algo de la historia, que es lo que les digo ahora, y después cuando hable al final de Eucaristía y Resurrección teológicamente, voy a volver a tomar de acá. ¿Mm? ¿Se entiende? Así uno tiene que poder manejar la bibliografía. No se asusten, no se asusten. Es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Mm? Bien. Es más, por ejemplo, vemos que Gesteira cita a Basurco. Bueno, parte de la vida, les repito, tranquilos. Está todo bien, de todo. Bueno, me voy porque si no me van a odiar. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Como les digo. Sí.